Hola, ¿qué tal? Te habla Raimundo Díaz y estás escuchando Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar del personal branding o el posicionamiento de marca personal. Si tienes alguna duda o comentario, puedes entrar a ventaja.com.mx/contacto y hacérmelo llegar por medio del formulario. Una de las cosas que más me sorprende de la gente es cuando está haciendo una fila para ver a un artista o a una celebridad o a una persona que tiene muchas referencias. Por ejemplo, de eso de cuando son las convivencias de firma de autógrafos, me parece, no entiendo, pero me conflictúa un poco. Me hace un cortocircuito en la cabeza. ¿Cómo la gente está dispuesta a gastar su energía y su tiempo en, en una firma, en una foto, en estar unos segundos con una persona? Y es entendible, digo, no tengo ningún problema. Es algo que nos gusta, es algo que nos divierte, es algo que nos entretiene, es algo que nos ayuda a acariciar nuestro ego. Es una cuestión social que, bueno, desde los inicios de la humanidad, pues ha venido gestando. Y las primeras veces que te piden un autógrafo o una fotografía, bueno, a mí en lo personal lo siento muy raro. Me siento extraño, no sé. Pero justo vamos a hablar de esto, de el personal branding o del posicionamiento de marca personal y que tienes que convertirte en una cosa. Esto es fuerte cuando lo empecé a entender. Alguna vez leí algo relacionado, en otros libros también hay buenas referencias, estudios psicológicos y bueno, también el sentido común aquí ayuda. Pero cuando lo vives, lo entiendes a conciencia, cabalmente. Y sacar de todo contexto a una persona y llevarla a uno en donde se vuelve una cosa es un gran riesgo y no todos lo quieren vivir. Pero, ¿qué ventajas y desventajas existen en esta decisión? Por ejemplo, una de las ventajas o beneficios que se tiene es de que se genera una autoridad tan grande que casi tu palabra es ley. Cuando haces una recomendación, un comentario, una opinión, un consejo, se toma sin dudar. Se toma como algo que es grabado en piedra. Y lo he visto también, por ejemplo, con miembros de la comunidad de grupos privados de clientes aquí en raimundodf.com, /grupo, y en ventaja con los clientes, con los miembros que son participantes de la aceleradora. De cómo, por ejemplo, una recomendación en una hoja de papel escrita con lápiz o pluma se puede cobrar en $100, $200, algo que si lo escribe otra persona, pues no tiene ningún valor, es más, termina en el bote de basura. O de cómo una fotografía puede ser el impulso que necesitaba una persona para por fin llegar a tener esas ganas, esa motivación, ese incentivo para transformarse, para llegar a ser alguien distinto, alguien mejor, alguien evolucionado. El convertirse en cosa es un beneficio cuando queremos ser parte de algo más grande, cuando somos el vehículo, cuando nosotros somos el pretexto de los demás para lograr esos deseos o cubrir esas necesidades. Yo seguido me peleo, o bueno, más bien discuto fuertemente acerca de la diferencia de las necesidades y los deseos. Muchas veces nosotros como emprendedores y empresarios queremos creer que nuestros productos o servicios son necesidades. Y es muy raro, realmente es raro el que lo que nosotros ofrecemos sea de esta forma. La mayoría de las veces son deseos, son gustos, son pasiones, son cosas que podemos vivir sin ellas, productos o servicios. Pero bueno,
ese es un rant o un berrinche de otro episodio. ¿Cómo le hacemos para desarrollar esta marca personal? Déjame te cuento un concepto de análisis de redes sociales, en donde, bueno, ya te he comentado algunas veces, yo tengo especialización por parte de mi profesión. Aquí trabajamos una métrica, una medida, un número, que nos dice cuál es el grado de centralidad y el ingrado. ¿Pero qué quiere decir? Déjame hacer una visualización junto a ti para que quede más claro. Tenemos a las personas identificadas como puntos, como un punto que dibujas en una hoja de papel. Y la relación que existe entre dos personas lleva un ingrado o un exgrado, es decir, la persona A y la persona B. Si la persona A dirige la relación hacia la persona B, la persona A tiene un exgrado de 1 y la persona B tiene un ingrado de 1. Pero ¿qué pasa cuando la persona B no solamente recibe de la persona A, sino de un montón de otras personas? Por ejemplo, una referencia, una recomendación, un testimonio, una opinión. Aquí no vamos a poner los términos negativos y positivos, que también son válidos si los podemos cuantificar. Y otro concepto es la centralidad, de cómo se distribuye la comunicación en una red de personas, en este caso, en una red social, que es diferente a la comunidad virtual. La comunidad virtual es lo que conocemos como Facebook, Instagram, y la red social puede ser desde identificar los personajes claves en la Biblia hasta justamente un Facebook o un Instagram o un YouTube o una plataforma de este tipo. No es que apenas se esté estableciendo el término, ya es algo que se usa antes, nada más que hay una confusión en los términos, en los conceptos. Cuando nosotros en esta comunicación identificamos que hay una persona clave que está comunicando un mensaje y la retiramos y se rompe toda la comunicación, ahí decimos que tiene un cierto grado de centralidad. Es decir, que esta persona concentra muchísima información y comunicación. Eso también pasa con el branding personal. Ahora que ya te he contado este concepto matemático, lo podemos ahora sí que dejar de trabajar en el éter y en la abstracción y tener los puntos importantes de cómo desarrollar una buena marca personal. Y no como en alguna otra vez estábamos platicando de ponerte sacos ridículos y lentes chistosos ni nada de eso. Básicamente, lo que necesitas es ser el punto de centralidad de tu red social y el vértice que tiene mayor ingrado. Es decir, que tenga muchas referencias. ¿Cómo le hacemos para que tengamos muchas referencias? Pues debemos de aparecer hasta en la sopa. Hay que encontrar ponencias, exposiciones, tener una cierta relevancia, publicar videos en YouTube, tener una opinión, tener una postura, hacer alianzas clave, compartir y convivir con otro tipo de comunidades, aunque no sean directamente relacionadas a tu producto o servicio o nicho o sector. El tener una opinión o una referencia de alguien más de tu mismo ámbito. Y es decir, con el mismo grado o con el mismo ingrado. Y también es importante ser parte de esa red, el tener ese punto de centralidad, que nuestra comunicación intervenga en la comunicación de otros. Es decir, ser el tema de plática de los demás. Y esto se trabaja así. Entre más veces eres visto o vista, referenciada, mencionada, mencionado, referenciado, que en esta comunicación apareces más seguido, es en donde se empieza a generar esta marca personal. Y como ves, cuando uno establece unos principios, valores, misión, visión, fundamentos, opiniones, posturas,
se está convirtiendo en una cosa uno. O sea, uno mismo se convierte en una cosa, porque aquí, si bien no hay tanta flexibilidad, hay una cosa que nos encanta a los seres humanos, que es que las cosas no cambien. Y como lo hemos platicado algunas otras veces, esto es bastante confuso. No nos gusta que las cosas cambien, pero nos encanta que nos sorprendan las cosas distintas. Esto de verdad, o sea, así somos los seres humanos. Pero justo estas cosas que hacen que tengamos una imagen estática ante los demás, genera una confianza y una autoridad. Y entre más autoridad se tenga, mayor relevancia se tiene para convertirse en una marca personal. En el próximo episodio hablaremos de la redacción en tus propuestas comerciales, es decir, de una táctica nueva. Bueno, buscavidas, esto es todo por hoy. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iVoox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes.